Hola, ¿cómo están? Espero que esté todo muy bien. Eh, Aquí estamos con mucho frío. Ustedes se preguntarán qué le pasa a este tipo que aparece en un video pelado, en otro con la barba corta, en otro con la barba larga. Bueno, la razón es simplemente que algunos de los videos que ustedes ven ya están grabados del año pasado, la mayoría. Otros los estamos grabando en este año, 2021. Así que esa es la razón de la diferencia. Bueno, nos quedaba o les debía una clase sobre la irrigación del sistema nervioso central y antes de empezar me parece importante decirles por qué es necesario que ustedes manejen algunos conocimientos sobre la irrigación del sistema nervioso central. Y la razón tiene que ver netamente con el tema de que esto es la base para entender ciertas patologías, ¿sí? Para poder entender, por ejemplo, en el caso de la médula espinal, las patologías compresivas que se dan de la médula espinal, cuando la médula es comprimida, por ejemplo, por un disco intervertebral herniado, o por una fractura vertebral, o por una masa dentro del canal vertebral, como podría ser, por ejemplo, un tumor, necesitamos saber dónde están ubicados los vasos que irrigan, tanto las arterias como las venas, porque conocer la disposición de estos vasos permite entender por qué determinadas compresiones desencadenan los mecanismos patológicos que desencadenan, ¿sí? Exactamente lo mismo con el encéfalo. Las patologías más frecuentes que tienen que ver con la irrigación del encéfalo son los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Es decir, la pérdida de irrigación de un área más o menos extensa del encéfalo. Los accidentes cerebrovasculares se pueden deber a una falta de irrigación, es decir, que algún vaso se tape, por ejemplo, por un coagulito, o también se puede ver a que un vaso sanguíneo se rompa, ¿sí? En el primer caso, decíamos, es por un coágulo, normalmente en el segundo caso suele ser por aumentos repentinos y muy bruscos de la presión arterial. Eso se llaman accidentes cerebrovasculares o ACVs isquémicos en el primer caso y hemorrágicos en el segundo caso. Bueno, poder entender cómo estas patologías se desarrollan y por qué hacen el daño que hacen y desencadenan los síntomas neurológicos que desencadenan, implica tener una noción sobre, a veces más que una noción, sobre la irrigación del encéfalo. Como las especies en las que esto tiene mayor importancia clínica son las especies pequeñas, vamos a basar nuestra descripción primariamente en el perro. No solamente también porque, o sea, no solamente porque es quizás la especie donde esto tiene mayor importancia clínica, sino porque aparte es el patrón de irrigación que más comúnmente se da en los mamíferos eh, y, digamos, podríamos tomarlo como un patrón general. Vamos a mencionar algunas diferencias con otras especies, como por ejemplo los rumiantes, o los porcinos, o los equinos, en algunos casos el gato también, pero siempre teniendo en cuenta que dejando de lado el gato, que junto con el perro tiene importancia clínica, en las especies más grandes realmente esto no tiene demasiada importancia clínica. No porque las pobres vacas no tengan accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Sino porque el tipo de atención que se le da a esos animales, que son animales de producción, en general es poco sofisticada en cuanto a métodos complementarios de diagnóstico respecto de lo que se hace en perros y en gatos. Y aparte es económicamente no sustentable, ¿sí? Si una vaca en el medio del campo tiene un accidente cerebrovascular, va a pati, ¿sí? En los animales pequeños hacemos una medicina mucho más, estoy buscando la palabra, mucho más sofisticada, si se quiere, ¿sí? Mucho más a la altura, a la equivalencia de la medicina humana, y por eso es más importante manejar estos conocimientos para las especies pequeñas. Bueno, voy a moverme hacia el otro extremo para no hinchar con el PowerPoint. Antes de eso vamos a pasar el PowerPoint a eso. Ahí estoy. Sé que la foto, perdón, la cámara ahí molesta, pero me parece que un PowerPoint donde una persona está hablando y no se le ve la cara queda como muy impersonal. A mí me gusta
que me vean ahí, porque es una forma de interactuar con ustedes un poco más personal que no vernos. Bueno, allá vamos entonces. Bien, la irrigación, vamos a hablar primero del encéfalo y después de la médula espinal. La irrigación del encéfalo depende de una serie de arterias, muchas de las cuales ustedes todavía no conocen, ¿sí? Porque las vamos a ver esencialmente en anatomía 2, porque tienen que ver con la irrigación de estructuras que se estudian en anatomía 2, como la cavidad bucal, la cavidad nasal, por ponerles ejemplos, y otras sí las conocen y las hemos mencionado cuando hablamos de la musculatura epiaxial y de la columna vertebral, ¿sí? Existe una arteria que asciende por el cuello hacia la cabeza, ¿sí? Que es la arteria carótida común, acá está señalada con el número 1. No vamos a hablar de las relaciones de esta arteria en el cuello porque eso se estudia en anatomía 2, pero esta arteria discurre por todo el cuello, desde la entrada del tórax, ¿sí? Se dirige hacia la cabeza y a medida que se va acercando a la cabeza va a dar una serie de ramas de las cuales hay algunas que ahora nos interesan. Concretamente la última colateral que da la arteria carótida común es la arteria carótida interna, que acá está señalada con el número 6. Esta arteria carótida interna en los caninos y también en los equinos es el aporte principal, podríamos decir, de sangre hacia el encéfalo. Es una arteria que una vez que se desprende de la carótida común se va a dirigir hacia la base del cráneo y va a entrar a la cavidad craneana por un foramen, el foramen carotidio, así se llama en los caninos. En realidad es un canal carotidio. En el caso de los equinos entra por un foramen equivalente, que es el foramen rasgado. Estos forámenes también los vamos a ver con más detalle en anatomía 2. Y luego de dar esta colateral, la carótida interna, la carótida común se continúa con otra arteria, que es la carótida externa, que es la que fundamentalmente le va a llevar sangre a todas las estructuras que tienen que ver con la cara, ¿sí? Ni bien surge la carótida externa, su primer colateral también nos interesa, que es esta que está señalada aquí con el número 7, que es la arteria occipital, ¿sí? Entonces, la carótida interna, que es la última colateral de la carótida común, y la occipital, que es la primera colateral de la carótida externa, son dos arterias que nos interesan en cuanto a lo que es la irrigación del encéfalo. ¿Por qué nos interesa la arteria occipital? Porque la arteria occipital, si bien se va a distribuir, como su nombre lo indica, por la región que abarca este hueso, tiene un ramo anastomótico con una arteria que ya conocemos, que es la arteria vertebral. Recordemos que la arteria vertebral, la podemos ver en este esquema de abajo, es una arteria que enhebra los forámenes transversos de las vértebras cervicales y va a terminar en la fosa del atlas. Justamente en ese punto es donde va a recibir la anastomosis de la arteria occipital y a partir de ahí las dos juntas van a ya anastomosadas, van a salir por el foramen intervertebral, perdón, por el foramen alar del atlas y se van a, y se van a introducir dentro del canal vertebral por el foramen intervertebral del atlas, ¿sí? Y de esa manera van a poder atravesar el agujero magno y entrar a la cavidad craneana, ¿sí? Entonces básicamente vamos a tener, en el caso del canino y del equino también, dos vías de ingreso hacia la cavidad craneana. Una a través de la carótida interna, que va a entrar al cráneo por el foramen carotidio o su equivalente, y otra a través de la arteria vertebral, previa anastomosis en algunas especies con la arteria occipital, que a través del atlas se introduce dentro del canal vertebral, atraviesa el foramen magno y de esa manera ingresa dentro del canal vertebral. Antes de seguir describiendo esto, tiene interés hablar unos minutos, unos poquitos, no sé si tanto como minutos, pero un ratito,
sobre la arteria carótida interna en su origen. Si ustedes se fijan acá, mismo en el esquema, la arteria en su origen se ve un poquito dilatada, como más gordita, de más diámetro de lo que es más distalmente. Y esto tiene que ver con que en su origen la arteria carótida interna tiene algunos receptores nerviosos especializados, porque justamente su sangre va a entrar dentro de la cavidad craneana y va a ir a los distintos órganos que componen el encéfalo, y esta sangre, tanto por la presión con la que entra dentro de la cavidad craneana como por su composición química, tiene que tener o tiene que manejarse dentro de rangos muy estrechos, ¿sí? Demasiada presión puede ser peligroso porque algunos de los vasitos que derivan de esta arteria podrían romperse, y determinadas composiciones químicas son dañinas para el cerebro, por ejemplo, una acidez demasiado pronunciada de la sangre. Es por eso entonces que en este esquema tenemos a la arteria carótida común, su continuación la carótida externa y acá el origen de la carótida interna. En su origen la carótida interna presenta una dilatación de su pared, y en esa dilatación existen receptores que se encargan de chequear la presión arterial. Se los llama por lo tanto varoreceptores con B larga. Esto tiene la misma etimología que por ejemplo un barómetro, ¿sí? Que es un instrumento para medir la presión, y estos varoreceptores van a informarle al sistema nervioso sobre la presión arterial que existe en la carótida interna antes de entrar en la cavidad craneana. Al mismo tiempo existe a ese nivel un pequeño cuerpo que está muy irrigado, ¿sí? Que recibe el nombre de cuerpo carotídeo, y el cuerpo carotídeo tiene receptores que están especializados en medir la composición química de la sangre, por lo tanto son quimioreceptores, ¿sí? Estas dos estructuras, no me acuerdo si les había dicho, esta dilatación de la pared de la carótida se llama seno carotídeo y tiene entonces varoreceptores, y el pequeño cuerpo carotídeo que tiene quimioreceptores, están inervados ambos por ramas de un nervio craneano, que es el nervio glosofaríngeo, ¿sí? Y en caso de que la presión arterial sea inadecuada o la composición química de la sangre que está por entrar al cerebro sea inadecuada, se van a desencadenar una serie de reflejos que van a tender a corregir esto. Esos reflejos los van a estudiar en fisiología, cuando estudien sistema circulatorio, y simplemente este es el interés de mencionarle estas estructuras ahora, porque cuando lleguen a fisio les van a mencionar estos reflejos. Antiguamente al cuerpo carotídeo se lo llamaba glomo carotídeo, es probable que en fisiología utilicen ese término, pero bueno, para cuando les mencionen los ejemplos de los reflejos que se desencadenan a través de estas estructuras, para que sepan de qué les están hablando. Esta rama del nervio glosofaríngeo, que recordemos es el noveno par craneano que inerva ambas estructuras, recibía antiguamente el nombre de nervio de Hering, ¿sí? Recuerden que ya en anatomía veterinaria no usamos epónimos, no usamos nombres propios para las estructuras, hoy simplemente se lo llama rama del seno carotídeo, y también es probable que cuando les hablen de esto en fisiología lo escuchen con ese nombre. Entonces recuerden que en su origen la carótida interna tiene estas estructuras varo y quimioreceptoras que van a desencadenar reflejos en caso de que sea necesario para corregir, si no es correcta, la calidad en cuanto a presión y a composición química de la sangre que va a ingresar dentro de la cavidad craneana. Bueno, dentro de la cavidad craneana, la irrigación del encéfalo va a provenir fundamentalmente de su cara ventral a través de una estructura que tiene forma de círculo y que algunos describen como un polígono, ¿sí? Es el círculo arterial cerebral, ¿sí? Esta estructura circular, cuyo principal aporte está dado, por un lado, por las arterias carótidas internas, habíamos mencionado recién, acá tenemos la de un lado y la del otro, una vez que ingresaron dentro de la cavidad craneana, ¿sí? Y por otro lado, si recuerdan, mencionamos que las arterias vertebrales, ¿sí? Que en algunas especies van a recibir una rama de la arteria occipital,
también ingresaban a la cavidad craneana más caudalmente por el foramen magno. Una vez que entran a la cavidad craneana se anastomosan la de un lado y la del otro y forman una arteria que corre por ventral del tronco encefálico que recibe el nombre de arteria basilar, ¿sí? La arteria basilar, que es impar, y las dos arterias carótidas internas son los principales aportes a este círculo arterial cerebral que se dispone en la cara ventral del encéfalo, concretamente a la altura del hipotálamo, ¿sí? Estas estructuras están rodeando a la hipófisis y van a dar lugar a tres pares de vasos, porque son todos dos vasos, que son la arteria cerebral rostral, la arteria cerebral media y la arteria cerebral caudal. Tengan en cuenta que acá los términos están en inglés y aparte, como este dibujo corresponde a la distribución de estas arterias en el hombre, usa los términos anterior y posterior, nosotros los tenemos que cambiar. Estas arterias, les decía, la cerebral rostral, la cerebral media y la cerebral caudal, se van a distribuir por toda la masa encefálica, ¿sí? Y van a irrigar cada una de ellas regiones específicas del encéfalo. El círculo o polígono se cierra porque estas arterias están unidas entre sí por ramos comunicantes, ¿sí? Hay un ramo comunicante rostral que une las dos cerebrales rostrales y hay un ramo comunicante caudal que une a la carótida común con la arteria cerebral caudal, ¿sí? A esta altura es donde se produce el ingreso de sangre a través de la basilar, que recordemos proviene de la unión de las dos vertebrales una vez que ingresaron a la cavidad craneana por ventral del agujero magno, ¿sí? A este círculo arterioso cerebral antiguamente se lo llamaba polígono de Willis, porque Willis fue un investigador que estudió esto por primera vez. En medicina humana se lo sigue llamando de esta manera, ¿sí? En medicina veterinaria, repito, como la NAV no permite utilizar epónimos, le decimos círculo arterioso cerebral. Siendo un poquito más detallados con el polígono, me corro un poquito para no molestar, ¿sí? El círculo arterioso cerebral o polígono de Willis entonces tiene entrada, decíamos, a través de las dos carótidas internas. Esto, repito, sería así para el equino y para el canino, por ejemplo, ¿sí? Una vez que las dos carótidas internas llegan a la altura del hipotálamo, se van a dividir en dos ramas, que son la arteria cerebral media y la arteria cerebral rostral. Las dos cerebrales rostrales están unidas por un ramo comunicante rostral, ¿sí? Y después, a través de un ramo comunicante caudal, vamos a llegar a la cerebral caudal, ¿sí? Que a su vez también va a recibir a la arteria basilar, que provenía de la fusión de las dos vertebrales una vez que se produjo su entrada por el foramen magno. Y recordemos, en algunas especies, como en el canino, la arteria vertebral recibe un ramo anastomótico también de la arteria occipital. Esta distribución es bastante constante en todos los mamíferos, solamente algunos presentan algunas diferencias importantes respecto de esto, y el círculo arterioso cerebral se forma siempre, ¿sí? Lo que no siempre se produce es el ingreso al mismo a través de las carótidas internas directamente, como ocurre en el canino, como ocurre en el equino, porque en los artiodáctilos, es decir, en los bovinos, en los porcinos y también en el gato, la carótida interna, después del nacimiento, su porción extracraneana, es decir, la que surge de la carótida común y va hasta la base del cráneo, se suele atrofiar. Por lo tanto, ya ese ingreso de sangre no se puede producir y esto va a ser reemplazado por otras arterias. Ya vamos a ver. Bueno, estos son todos esquemas, pero para que vean que lo que les decimos es cierto. Aquí tienen los vasos inyectados de la cara ventral del encéfalo en un canino, ¿sí? Acá tenemos el quiasma óptico, con el número 3 está señalada la hipófisis, acá está el círculo arterioso cerebral, ¿sí? Y tenemos sus entradas.
a través de las dos carótidas internas, que acá están cortadas, ¿sí? Y a través de la arteria basilar, que fíjense, viene corriendo por la cara ventral del tronco encefálico para unirse con el círculo, ¿sí? Las ramas que surgen del círculo, que son bastante constantes en todas las especies, las podemos ver en este esquema que está un poquito más aumentado. Ahí tenemos la carótida interna de un lado y la carótida interna del otro, ¿sí? Esta hacia ahí es la cerebral rostral, esta es la cerebral media, ¿sí? El ramo comunicante rostral está ubicado por rostral del quiasma óptico, y después acá con la E el ramo comunicante caudal, que va a unirse con la arteria, perdón, esta, con la cerebral caudal, ¿sí? La que está señalada con la letra F de este lado, ¿sí? No la confundan con esta otra que está muy cerquita con la G, que se llama arteria cerebelosa rostral, ¿sí? Esta es la cerebral caudal, y ese ramo comunicante caudal va a cerrar el polígono, que va a recibir a su vez el componente de la arteria basilar, que provenía, recordemos, de las arterias vertebrales fusionadas una vez que entraron a la cavidad craneana por el agujero magno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con especies distintas del equino y del canino? Concretamente los bovinos, los ovinos, los porcinos y también el gato. Como les decía hace un ratito, que la carótida interna se atrofia en su sección extracraneana poco después del nacimiento, y por lo tanto esta entrada al polígono no se va a producir a través de las carótidas internas, sino que se va a producir a través de otras arterias de la cara, concretamente arterias que son ramas de una arteria que vamos a estudiar en anatomía 2, que es la arteria maxilar, ¿sí? La arteria maxilar es una arteria que irriga estructuras profundas de la cara, y algunas ramas de la arteria maxilar son las que van a dar entrada a este círculo arterial, pero no solamente son distintas las arterias que entran al círculo arterioso, sino que además forman una estructura muy particular, que, si recuerdan, hemos mencionado en algún momento cuando hablamos de generalidades de angiología, y es algo que no pasa en el equino y el canino, que es que forman esas ramas una red admirable, ¿sí? Recordemos que una red admirable es la capilarización de una arteria, ¿sí? Para continuarse después con otra arteria, ¿sí? Es decir, son dos arterias que están separadas por un lecho capilar, pero un lecho capilar arterial, no un lecho capilar arteriovenoso como ocurre en otras partes del cuerpo, ¿sí? En este esquema nos está tratando de explicar Dice qué es lo que ocurre en estas otras especies. La carótida interna la dibuja así, en forma punteada, porque, como les decía, su sección extracraneana se va a atrofiar poco después del nacimiento, va a ser reemplazada por otras ramas que provienen de otra arteria, que es la arteria maxilar. La arteria maxilar es la continuación de la arteria carótida externa. Siempre estamos dentro del mismo tronco arterial, y esas arterias le van a dar entrada a esta red admirable, que se llama red admirable cerebral, y de la red admirable va a salir a su vez una rama que es la que le va a dar el ingreso al círculo arterioso. Fíjense, acá la foto, les pido disculpas, no está muy clara con el aumento para el PowerPoint, como que perdió foco, pero quiero que vean que el círculo se sigue formando como en todas las especies, pero la diferencia es que va a existir esta estructura, que es esta red admirable, como les decía, de un lado y del otro, que se va a producir fundamentalmente a través de ramas de la arteria maxilar y no de la carótida interna, como ocurría en el equino y en el canino, ¿sí? Esta red admirable, que yo se la llamé hace un rato red admirable cerebral, también se la llama red admirable epidural, es característica de especies distintas, en el caso de las que estudiamos nosotros,
del equino y del canino, concretamente de los rumiantes y del porcino y también del gato. No se forma exactamente de la misma manera en todas las especies y no tiene mucho sentido abundar mucho en detalles acá, pero por lo menos para que tengan una idea de que en otras especies es un poco distinto el ingreso al círculo arterioso, aunque el círculo en sí sigue teniendo las mismas ramas. Un detalle importante es que en las especies en que la carótida interna es la entrada al círculo arterioso, como el equino, como el canino, cuando la carótida ingresa a la cavidad craneana, pasa por dentro de uno de los senos venosos de la dura madre, ¿sí? Que es el seno cavernoso, es decir, la arteria pasa por adentro de un seno venoso y queda bañada por sangre venosa, y en el caso de que se forme una red admirable, como ocurre en las otras especies que les mencioné, parte de esta red admirable también va a estar ubicada dentro del seno cavernoso. ¿Cuál es la razón de que estas arterias o derivados de arterias pasen por adentro concretamente de una vena? Bueno, esto tiene que ver con un intercambio de calor que se produce por el sentido circulatorio inverso y porque la sangre venosa siempre tiene unas décimas de grado por debajo de la sangre arterial, y esto se asegura que la sangre que entra dentro de la cavidad craneana tenga la temperatura adecuada que necesita el encéfalo, ¿sí? Básicamente ese paso que hace la arteria carótida interna o la red admirable en su reemplazo por dentro del seno cavernoso tiene que ver con eso. Bueno, bien, esto en cuanto a lo que es la irrigación arterial. Entonces, repasemos, la irrigación arterial se va a dar por un círculo arterial que está rodeando al hipotálamo, alrededor de la hipófisis, que va a dar una serie de ramas, de las cuales las más importantes son la cerebral rostral, la cerebral media y la cerebral caudal, y la entrada a ese círculo arterial, en algunas especies, como el equino y el canino, van a ser las arterias carótidas internas, y también la basilar, que viene por caudal desde el agujero magno por fusión de las vertebrales, y en otras especies en las cuales la carótida interna en su parte extracraneana se atrofia, va a ser reemplazada por una red admirable que va a tener como principales vasos aferentes a ramas de la arteria maxilar, que es otra rama de la carótida, en este caso externa, ¿sí? Carótida común, carótida interna, carótida externa, ¿sí? Son todas o provienen todas del mismo tronco arterial. Bueno, recordemos que las venas dentro del encéfalo están en el espesor de la dura madre, que no tienen válvulas como las venas de los miembros y por lo tanto las llamamos senos venosos, porque no tienen la misma estructura exactamente que una vena periférica. Y acá pasamos. Estos senos venosos los nombramos, ¿se acuerdan cuando hablamos de la producción, circulación y drenaje del líquido cefalorraquídeo? Porque a través de las vellosidades aracnoideas, el líquido cefalorraquídeo que circula por el espacio subaracnoideo termina volcándose a estos vasos especiales que son los senos venosos de la dura madre. Estos senos venosos se distribuyen a través de toda la dura madre y van a sacar la sangre de adentro de la cavidad craneana porque comunican con venas que están ubicadas en la parte profunda de la cara a través de vasos que reciben el nombre de arterias, de venas emisarias, ¿sí? Que comunican alguna vena de la cara con un seno venoso, y de esa manera la sangre sale hacia la profundidad de la cara y después es drenada hacia el corazón, ¿sí? Acá este esquema, bueno, ya lo hemos visto sobradamente cuando hablamos les decía, del líquido cefalorraquídeo. Acá estamos viendo uno de los senos venosos de la dura madre que se ubica en la fisura interhemisférica, ¿sí? Que es el seno sagital dorsal, ¿sí? No hace falta que ustedes manejen estos senos venosos con nombre propio, pero sí que
que sepan que están en el espesor de la dura madre y que no son venas como las venas periféricas porque no tienen válvulas, y que estos vasos venosos, concretamente estos senos venosos, recordemos, son los que van a drenar el líquido cefalorraquídeo del espacio subaracnoideo. En el caso de la médula espinal, básicamente tenemos tres vasos importantes que nos interesan. Una es la arteria espinal ventral. La arteria espinal ventral está ubicada recuerdan, en ventral de la médula espinal tenemos acá una fisura profunda, ¿sí?, donde está ubicada esta arteria, y dos arterias espinales dorsales que están ubicadas a la altura del mismo surco del que surgen las raíces dorsales de los nervios espinales. Entre estos tres vasos, las dos arterias espinales dorsales y la arteria espinal ventral se van a repartir a lo largo de toda la médula espinal la irrigación de la médula. Fíjense que la arteria espinal ventral en general derramas para las estructuras más profundas, ¿sí?, de la médula espinal, concretamente para la sustancia gris mayormente, mientras que las arterias espinales dorsales se hunden también en la estructura de la médula espinal, pero fundamentalmente irrigan a la sustancia blanca, ¿sí? Estas arterias, tanto las espinales dorsales como la espinal ventral, reciben ramos anastomóticos que provienen de arterias que también ya conocemos. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la irrigación de la musculatura epiaxial, que decíamos que las arterias intercostales dorsales o las arterias lumbares, en su defecto, enviaban ramos dorsales que estaban destinados justamente a los músculos epiaxiales. Bueno, estos ramos dorsales, cuando pasan por los forámenes intervertebrales, emiten hacia el interior del canal vertebral ramos anastomóticos, ¿sí?, que se van a distribuir tanto por la raíz dorsal como por la raíz ventral del nervio espinal, y van a terminar anastomosándose, sí, con la arteria espinal dorsal y con la arteria espinal ventral, perdón, y con las arterias espinales dorsales, ¿sí? Las venas, en el caso del canal vertebral, recordemos que acá la dura madre está bien separada del periósteo del canal vertebral y que existe un espacio epidural muy marcado. Esto ya lo hablamos cuando hablamos de las meninges. Ese espacio epidural no existe en la cavidad craneana porque la dura madre se fusiona con el periósteo interno de los huesos del cráneo, y ese espacio epidural está ocupado por grasa que tiene una función protectora con respecto a la médula espinal, y incluidos dentro de esa grasa que existe en el espacio epidural existen una serie de vasos que son los plexos venosos vertebrales internos, que van a drenar la sangre del canal vertebral, ¿sí? Recuerden que este espacio epidural era importante porque allí era donde podíamos colocar una solución anestésica para hacer las anestesias epidurales, porque el líquido anestésico va a circular hasta que termine bloqueando la conducción en los nervios espinales, ¿sí? Esos plexos venosos vertebrales internos, que van a recibir a su vez venas más profundas como la vena espinal ventral o las venas espinales dorsales, que se corresponden con las arterias que vimos hace un rato, terminan drenando hacia el exterior, o bien por los forámenes intervertebrales, comunicándose con venas que están por fuera de las vértebras, o incluso a través del cuerpo de las vértebras, ¿sí?, en los espacios, abriéndose camino entre los espacios trabeculares del tejido esponjoso, ¿sí? Entonces, una arteria espinal ventral, dos arterias espinales dorsales, las mismas venas, espinal dorsal y espinales ventrales, que a su vez drenan en los plexos venosos vertebrales internos, que a su vez de alguna manera van a conducir esa sangre hacia afuera para que retorne al corazón, ¿sí? Bueno, esto sería, digamos, lo más importante respecto de la irrigación del encéfalo y de la médula espinal, sin hacerlo demasiado complicado.
Todo lo que voy a hablar ahora, de ahora en adelante, digamos, es un tema que es muy importante desde el punto de vista conceptual. Es un tema que van a retomar en histología, que van a retomar en fisiología y que van a retomar más adelante en materias como farmacología también, y por eso lo voy a mencionar, aunque digamos su base, el entenderlo cabalmente, no implica conocimientos anatómicos tanto como conocimientos histológicos y fisiológicos. Es decir, no es un tema puramente anatómico, como puede ser la irrigación, ¿sí? Pero sí interesa que desde ahora lo manejen conceptualmente para que cuando lleguen a otras materias hayan oído hablar de esto, aunque sea un ratito en anatomía, ¿sí? Y tiene que ver con que la composición química de la sangre que llega al tejido encefálico y al líquido cefalorraquídeo es, no de la sangre, perdón, la composición química del líquido intersticial que hay en el sistema nervioso central y en el líquido cefalorraquídeo es distinta de la composición química de la sangre, ¿sí? Desde los primeros estudios de fisiología del sistema nervioso central, ya hace mucho más de un siglo, se supo, aunque en principio no se sabía por qué, que determinadas sustancias que podían atravesar normalmente los capilares sanguíneos en la circulación periférica no podían atravesar los capilares cerebrales. Es decir, que de entrada se supo que los capilares cerebrales tenían una permeabilidad distinta que los capilares del resto del cuerpo. Un ejemplo característico de esto, por ejemplo, son determinados antibióticos. Hay antibióticos como las penicilinas, la penicilina G, por ejemplo, que llega a casi todos los tejidos del cuerpo, pero no llega al tejido nervioso. ¿Sí? A partir de estas observaciones y de ver que otras sustancias como la glucosa, que es esencial para el sistema nervioso, sí atravesaba los capilares cerebrales sin ningún problema, o los capilares del sistema nervioso central, desde que estas cosas se supieron, se acuñó un término, que es el término de barrera hematoencefálica, ¿sí? Una barrera entre la sangre y el tejido encefálico, que se debía a que de alguna manera la permeabilidad de los capilares no era igual en los capilares cerebrales que en los capilares del resto del cuerpo. A través de años de investigación, de estudios con microscopía óptica, con microscopía electrónica y de estudios fisiológicos, hoy en día entendemos cabalmente por qué esto pasa. Algo similar pasa entre la composición de la sangre y la composición del líquido cefalorraquídeo. A esta otra barrera se la llama barrera sangre líquido cefalorraquídeo o barrera hematocefalorraquídea, ¿sí? Y si bien aquí también hay una permeabilidad distinta, vamos a ver que no se debe tanto a los capilares, sino a otra estructura que ustedes ya conocen, que es el epitelio de los plexos coroideos, ¿sí? Bueno, ¿por qué se producen estas barreras? La barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea, o la barrera sangre, tejido nervioso, sangre, líquido cefalorraquídeo. Perdón, estoy yendo al revés. Medio tonto. Ahí, ¿sí? Recordemos no, en realidad esto todavía no lo saben porque no cursaron histología. En la mayoría de los capilares periféricos, ¿sí? De los capilares sanguíneos periféricos, entre las células que forman los capilares, recordemos que los capilares son vasos que están formados por una única capa de células, de celulitas planas que se llaman células endoteliales. Entre las células que forman la pared de estos capilares existen pequeños espacios que reciben el nombre de fenestras o ventanas, ¿sí? Y por la presencia justamente de esas pequeñas perforaciones o espacios que existen entre las células endoteliales, a este tipo de capilares se los llama capilares fenestrados. Justamente a través de esos espacios muchas sustancias, dependiendo de su peso molecular, pueden pasar desde la sangre hacia el líquido intersticial. Pero en los capilares cerebrales
¿sí? Los capilares que se hunden profundamente dentro del tejido encefálico, la unión entre las células endoteliales no se produce de la misma manera. Existen un tipo de uniones que van a ustedes estudiar en histología que se llaman uniones estrechas, de modo tal que ya no existen espacios o pequeños agujeritos o fenestras por los cuales determinadas sustancias puedan pasar desde la sangre hacia el intersticio cerebral. Sumado a esto, sumado a que las uniones entre las células endoteliales son estrechas, los capilares cerebrales no están en contacto directo con las neuronas, sino que antes de contactarse con las neuronas van a recibir prolongaciones, estas que tenemos acá dibujadas, de algunas de las células gliales. Recuerdan esas células que mencionamos en el tejido nervioso, además de las neuronas, y que dijimos que tenían como función actuar en algunos casos como tejido cicatrizal en el sistema nervioso, pero también dijimos que tenían otras funciones muy importantes. Bueno, algunas de las funciones que tienen es la de rodear a estos vasos sanguíneos capilares, ¿sí? Y cualquier sustancia que vaya a llegar al intersticio cerebral, primero va a tener que atravesar las células endoteliales, pero no por estas ventanitas, sino que va a tener que pasar a través de las células endoteliales, ¿sí? A través de mecanismos que ya van a estudiar más adelante en física biológica, que son mecanismos de transporte activo, pero además van a tener que pasar también por un freno que le ponen las células gliales, ¿sí? Por lo tanto, esa es la razón por la cual ciertas sustancias, como les mencionaba hoy, la penicilina, que en cualquier capilar periférico puede pasar de la sangre hacia el tejido intersticial, porque su peso molecular le permite pasar por estos pequeños agujeritos que existen entre las células endoteliales, en el tejido nervioso no pasan, ¿sí? La única forma en que una sustancia pueda pasar libremente a través de estos capilares es que sea transportada a través de la célula endotelial y que también sea transportada a través de la célula glial, y recién ahí va a poder tener acceso al espacio intersticial que rodea a las neuronas. Esto es un mecanismo para proteger a las neuronas de cambios químicos que podrían hacer que su conducción nerviosa no sea adecuada. Y lo que llamamos barrera hematoencefálica, es decir, barrera entre la sangre y el tejido intersticial del encéfalo, se debe a esto, ¿sí? A que los capilares cerebrales tienen una composición histológica, microscópica, diferente de los capilares periféricos, ¿sí? La otra barrera, que es la barrera que se establece entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Se debe a otra, perdón, estoy medio tonto con el paso, vamos a hacerlo con el botoncito, que es más fácil. Se deben a que, quizás lo distraje. La otra barrera, que es la que se establece entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, no se debe a una diferencia en los capilares, como ocurre en el caso de los capilares cerebrales, porque los capilares de los plexos coroides, recuerdan el lugar donde se forma la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, son capilares como el resto de los capilares corporales, tienen fenestras, tienen esas pequeñas ventanitas, agujeritos. Se produce por otra cosa, ¿sí? Acá estamos viendo un ejemplo de cómo se forma un plexo coroideo, ¿sí? Un plexo coroideo es un conjunto de capilares que van a estar a su vez recubiertos por el recubrimiento interno de el ventrículo cerebral, ¿sí? Recuerdan que tanto el canal central de la médula espinal como los ventrículos están recubiertos por unas células gliales especiales que se llaman células ependimarias, y lo que establece una barrera entre la composición del líquido cefalorraquídeo y la composición de la sangre, como les decía, no es una distinta estructura en los capilares, que son iguales que los capilares sanguíneos del resto del cuerpo, sino justamente en este epitelio ependimario, ¿sí? Que recubre a los capilares, que va a tener entre las células que lo forman uniones estrechas y va a impedir que determinadas sustancias pasen libremente, o por lo menos pasen por un gradiente de concentración que depende de su peso molecular, desde los capilares hasta el líquido cefalorraquídeo. En forma simplificada, acá tenemos un capilar
coroideo, ¿sí? Y el plexo coroideo se forma por este capilar coroideo, a su vez recubierto por las células ependimarias, y justamente la barrera se establece en estas células ependimarias. Son ellas las que no permiten el paso de cualquier sustancia hacia el líquido cefalorraquídeo, y determinadas sustancias, para poder pasar al líquido cefalorraquídeo, van a tener que atravesar a través de mecanismos de transporte activo estas células, ¿sí? Acá estoy, perdón, retorpe con el paso, ¿sí? Acá tenemos un capilar coroideo, como se ve en el microscopio. Fíjense que estos capilares sí tienen fenestras o espacios entre ellos, pero sin embargo las sustancias no pueden pasar libremente al líquido cefalorraquídeo, porque lo que existe es una unión estrecha entre las células que forman el epitelio ependimario, y van a ser ellas las que, a través de mecanismos de transporte activo, van a permitir que determinadas sustancias pasen o determinadas sustancias no. Estas barreras, la barrera hematoencefálica y la barrera hematocefalorraquídea, protegen a las neuronas de cambios químicos en el tejido intersticial que las acompaña, que podrían de alguna manera hacer que su función no sea correcta. Ahora, dado que estos dos mecanismos dependen de transportes activos, ¿sí? Dependen por lo tanto de energía, y en determinadas circunstancias patológicas se pueden interrumpir, porque estas barreras no solamente son barreras anatómicas o más concretamente histológicas, sino que son también barreras funcionales. Esto lo van a terminar de entender bien en física biológica cuando estudien los mecanismos de transporte activo. Es decir, que ante determinadas situaciones patológicas, estas barreras pueden no funcionar. Por ejemplo, cuando hay una meningitis, el tejido ependimario puede estar inflamado, y cuando el tejido ependimario se inflama, entonces estas barreras se rompen. Cuando decimos que se rompen, quiere decir dejan de funcionar, y algunas sustancias, como les mencionaba hoy, las penicilinas, que no pasan normalmente al tejido encefálico, sí pueden pasar en circunstancias especiales donde estas barreras no están funcionando. También es importante que sepan que estas barreras protegen al 95, les diría, por ciento del tejido nervioso, pero hay determinados lugares específicos donde no existen, y esos lugares son lugares donde el propio encéfalo puede chequear la composición química de la sangre. Por ejemplo, el nivel de acidez de la sangre, el nivel de glucosa, el nivel de calcio, una serie de parámetros que el sistema nervioso necesita estar chequeando constantemente, y en esos pequeños lugares las barreras hematoencefálica y hematocefalorraquídea no existen, porque ahí sí el encéfalo necesita tener un chequeo, una comunicación directa con la composición real de la sangre. Estas pequeñas áreas donde las barreras no existen se llaman órganos circunventriculares, y los van a estudiar más adelante en fisiología y en histología, ¿sí? Todo esto que les acabo de contar no es algo que nosotros pretendemos que ustedes manejen al detalle, ni siquiera al detalle que se los acabo de explicar acá en anatomía, sino que tengan una noción general que les permita después retomar este tema en otras materias y terminar de redondearlo bien. Recuerden que, como les dijimos muy al principio de esta unidad, es casi imposible estudiar anatomía pura del sistema nervioso. Las neurociencias son, por definición, interdisciplinarias, y muy frecuentemente uno tiene que estar hablando de anatomía, histología, fisiología, física biológica, química biológica, todo al mismo tiempo, ¿sí? Este es uno de los temas donde esto ocurre. Así que si les resulta un poco áspero esto último que acabo de explicar, no se preocupen, porque todavía les faltan elementos para poderlo entender cabalmente. Bueno, y por último, y para cerrar ya este módulo de sistema nervioso, simplemente quería explicarles para qué sirve todo esto que ustedes han estado estudiando, porque es probable que ustedes se pregunten: ¿para qué estoy estudiando todas estas estructuras? ¿De qué me sirve conocer las pirámides, los colículos, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo? ¿Para qué me sirve
conocer los cordones de sustancia blanca de la médula espinal? ¿Para qué me sirve saber que la médula espinal tiene un cuerno dorsal y un cuerno ventral de sustancia gris? Bueno, todo esto sirve para estudiar las vías nerviosas, ¿sí? Las vías nerviosas no es más ni menos que el camino que siguen las neuronas dentro del sistema nervioso desde que entran al sistema nervioso hasta que llegan a su destino final, ¿sí? Las vías nerviosas, que son caminitos que siguen las neuronas que se van comunicando entre ellas por sinapsis, las van a estudiar más adelante en otras materias, no aquí en anatomía. Algunas vías son sensitivas, como las vías, por ejemplo, que transmiten el dolor, el tacto, la temperatura, ¿sí? Algunas vías sensitivas son conscientes, como el dolor, otras son inconscientes, ¿sí? Es decir, no somos conscientes todo el tiempo de, por ejemplo, el grado de contracción que tienen nuestros músculos y la angulatura que tienen nuestras articulaciones cuando nos oponemos al centro de gravedad. Esos son vías sensitivas e inconscientes. Otras vías son motoras, tienen que ver con la contracción de músculos, ¿sí? Es decir, algunas vías entran al sistema nervioso y ascienden por él, y otras vienen del sistema nervioso y van hacia los órganos efectores, principalmente los músculos. Decimos que son vías descendentes. Bueno, cuando uno va estudiando esas vías y los puntos donde hace relevo, tiene que saber o tiene que conocer las estructuras justamente donde se producen esos relevos. Acá tenemos simplemente como ejemplo, esto no lo tienen que, ni pretendemos que lo sepan hoy, una vía característica, que es la vía neoespinotalámica, que es la vía clásica del dolor, donde fíjense, a través de la raíz dorsal de un nervio espinal, entra la primera neurona del sistema nervioso, hace una sinapsis en la sustancia gris de la médula espinal, cruza al lado opuesto por la comisura gris ventral y a través de un tracto de sustancia blanca de la médula espinal va a ascender por la médula espinal, posteriormente por la médula oblonga, ¿sí? Y va a llegar finalmente al tálamo, donde hace su último relevo antes de llegar a la corteza cerebral sensitiva, donde ese estímulo doloroso se hace consciente, ¿sí? El camino que siguen las neuronas en estas vías se conoce a través de un montón de técnicas experimentales que no les voy a explicar acá, pero difícilmente yo les podría explicar más adelante en otra materia el camino que hacen estas neuronas si ustedes no saben que hay una comisura gris ventral, si ustedes no saben qué es el tálamo, si ustedes no saben que en la médula espinal hay cordones de sustancia blanca que llevan axones que funcionan en ambos sentidos, algunos en sentido ascendente y otros en sentido descendente. Entonces, una de las importancias de que ustedes conozcan la anatomía del sistema nervioso central es poder entender más adelante determinadas vías nerviosas. Otra importancia que tiene manejar un conocimiento de la anatomía del sistema nervioso central es que determinadas técnicas de diagnóstico, determinadas técnicas, métodos complementarios de diagnóstico, como esto que están viendo acá, es decir, técnicas sofisticadas de imágenes, como pueden ser las tomografías axiales computadas o como pueden ser las resonancias magnéticas nucleares, nos ofrecen imágenes del sistema nervioso que son muy detalladas y que nos permiten reconocer estructuras que nosotros previamente reconocimos en un preparado. Fíjense, acá tenemos una cavidad craneana, ¿sí?, de un canino, y no tenemos ninguna dificultad en esta imagen en reconocer un montón de estructuras que conocemos, ¿sí? El hemisferio cerebral, el cerebelo, ahí estamos viendo la adherencia intertalámica, rodeando la adherencia intertalámica el tercer ventrículo, aquí el fornix, acá el cuerpo calloso, ¿sí? Acá estamos viendo el cuarto ventrículo. Ahí estamos viendo el puente, acá el mesencéfalo, el acueducto mesencefálico, aquí la médula espinal, el velo medular caudal. Ven que las estructuras se pueden reconocer sin ningún tipo de problema. Y para saber si una imagen que estamos viendo es normal o no es normal, tenemos que saber cuál es el aspecto que tienen normalmente como las estudiamos en anatomía. Esta es la otra causa por la que es importante que ustedes manejen una anatomía del sistema nervioso, porque estas técnicas de diagnóstico sirven para, por ejemplo,
diagnosticar cosas como esta, ¿sí? Fíjense ahí en un corte transversal del cerebro, ¿sí? Con una técnica, digamos, con un líquido de contraste, la terrible masa, que es un tumor, que se ve en el encéfalo, y cómo esta técnica permite verlo perfectamente, y cómo reconocemos que la anatomía acá no está normal, porque los dos ventrículos laterales no tienen el mismo diámetro. Este está aplastado por esta masa. Y fíjense, si bien este preparado no corresponde exactamente a esta imagen, busqué uno parecido, fíjense cómo hay una correlación directa entre este tipo de imágenes y lo que ocurre en realidad, ¿sí? Entonces mal podemos interpretar una imagen si primero no conocemos la estructura normal en los preparados. Y esa es también, por último, repito, otra de las razones por las cuales manejar un conocimiento sobre la anatomía del sistema nervioso es importante. Bueno, con esto damos por terminado entonces este módulo. Me despido por hoy, cuídense y suerte en los exámenes.